La transición de gobierno sigue adelante. Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou viajaron juntos a Buenos Aires para la asunción de Alberto Fernández y ya empieza a hablarse no solo de ministros, subsecretarios, directores de entes que ocuparán responsabilidades en la nueva administración, también se habla de candidatos a la Intendencia de Montevideo y a otras intendencias. O sea, la campaña electoral terminó a nivel nacional, pero viene otra. Es un buen momento para mirar atrás, para repasar una serie que desarrollamos en la cuenta atrás hacia las elecciones. ¿Cómo se llamaba esta sucesión de columnas? La mirada semiótica en la campaña política. A cargo de quién estaba, de Fernando Andach, semiólogo, que hoy vuelve a esta mesa, hoy vuelve justamente para, ¿qué? ¿Decir adiós? ¿Una cosa de esas? Hacer un balance. Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Emiliano? Estamos entonces poniéndole punto final a este enfoque que en el año 2019 regresó, continuando una tradición de 30 años, ¿no? 3 décadas, bueno. Sí. Pero vamos, además de mirar algunos hitos de esta campaña tal cual tú la fuiste cubriendo, vamos a incluir alguna reflexión que tiene que ver con comentarios, intercambio con los oyentes. Vamos primero a lo que fue la campaña tal cual la seguimos, tal cual la seguiste, ¿no? Sí, no en vano comenzamos el día 2 de octubre, la fecha no es arbitraria, porque vino enseguida de ese debate tan esperado, primer debate, entre solo dos, digo solo dos porque eso fue un tema de debate, relativo al debate, donde Ernesto Talvi se quejó reiterada y públicamente de no haber sido partícipe, ¿por qué no un formato de 3 o más? Pero bueno, así comenzamos analizando ciertos puntos, ciertos elementos, y eso me permite, Emiliano, recordarle a la audiencia que no necesariamente tiene por qué tener presente algo que suena siempre un poquito exótico, como la semiótica. ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál es? Es tomar eso que entra a través de los 5 sentidos todo el tiempo, a saber, el mundo y sus alrededores, que nos trae continuamente, precisamente de lo que se ocupa alguien como Emiliano Cotelo, que es información, que es un conocimiento. El ser humano es un animal semiótico por excelencia, necesita saber, estar informado del tiempo, de lo que va a ser, de lo que le pasó, y ahí llega otra palabra mágica. No es solo hechos, como que estamos acá y lo decía Emiliano, ahora estamos transmitiendo por todas las plataformas, sino su inmediata interpretación. Alguien que no se dio cuenta que estaba siguiendo por internet dice, mirá, y entiende que hubo un pequeño desperfecto ya subsanado. Todo el tiempo hay esa suerte de flujo de sentido, de signos, por los 5 sentidos, insisto, e inmediatamente el ser humano, no todos, porque no daría abasto, va procesando eso de manera falible e incompleta, es decir, con posibilidad de error. Acá nos ha pasado, y gracias a los oyentes muy atentos hemos corregido, porque sería muy necio y sería totalmente contraindicado no atender a señales que vienen del mundo. Recuerdo, por ejemplo, haber identificado en una última pieza de la campaña de Lacalle Pou del Partido Nacional, de atrás, una pareja, un hombre y una mujer, que yo identifiqué mal como siendo la esposa, Ponce de León, allí, Loli, sí, que es su apodo, y era en verdad Beatriz Argimón. Eso muestra que continuamente hay posibilidad de error y que también es incompleto. Y eso vamos a verlo en la segunda parte, cuando hablemos de la objetividad, que atañe ya no solo a la campaña, sino a la propia tarea que personas como Emiliano desempeñan, creo yo, con mucho rigor y buenos resultados hace muchos años, y decir qué es para la semiótica, y van a ver que es uno de los temas más importantes y uno no lo asocia. Me siguen llamando colegas de Emiliano y dicen, ¿cómo interpretás el gesto de Cristina Kirchner? Como si eso fuera lo más importante, es nada más que la punta del iceberg. ¿Qué te parece si hacemos una revisión a vuelo de pájaro de por dónde anduvimos con tus columnas? Excelente. Soy César Vega, del Peri, lista 1330. Otra vez nos agarraron trabajando. ¿Por qué no debaten con Salle? No es un problema de porcentaje. Una sociedad es un mundo de temas e intereses.
Gobernar es poner este universo en orden. Y gobernar, encontrar un rumbo para el largo plazo. El Frente Amplio ha sido el partido de las certezas. No es que no haya tenido errores, los ha tenido, y por más que nos han reconocido, los hemos dicho más de unos. Lo que sí queda claro que tiene ante todo sensibilidad humana. Nosotros le queremos pedir la confianza. Confianza para ejercer la autoridad. Confianza para hacernos cargo al fin y al cabo. Confianza para estar al lado del que trabaja, del que se sacrifica, de cuidarlo y entenderlo. Pensemos. ¿Eso vamos a elegir para los próximos 5 años? 5 años con dudas. Cambiarás el sentido de la inercia que nos deja atrás por la fuerza que nos lleva hacia adelante. Una de las primeras medidas que llevaremos adelante es otorgar el equivalente al aguinaldo de las más de 100.000 jubilaciones más bajas existentes. Y el mensaje de hoy es de una alternancia plural. Hay tierra fértil para los acuerdos. Por ahí anduvimos. Parece difícil, Emiliano, un mejor catálogo, selección, popurrí, de lo que llamamos acá, y siempre ahí está el riesgo de cuál es la intención. Curiosamente, la semiótica no trabaja intenciones. Acá escuchamos desde el Peri al inicio, uno de los que llamé aquí nanopartidos, como micropartidos, uno de los que tuvo suerte de entrar, conseguir. Dejó la categoría de nano y pasó a ser partido con representación parlamentaria. Al gran escenario, ¿sí? Ese partido que parecía poco, digamos, apoyado por una gran campaña. Comentábamos lo rudimentario, lo simple de esa pieza que solo estaba, digamos, en internet. No la vi, por lo menos nunca la vi en televisión. Y llegamos al final de esta muy buena selección preparada por la producción de En Perspectiva, nada menos que a trozos del último, segundo y obligatorio debate, y hago énfasis en que cambió su naturaleza. Una cosa es si quieren los candidatos debatir, era el tema de hace 25 años, por eso no hubo debate, no querían, y ahora tenían que. ¿Qué pasó en todo esto? ¿Cuál es el lugar de la semiótica? Por decir algo, al inicio, la primera columna, que fue el 10 de octubre, elegí como título el realismo áspero, el melorealismo y el musical fáctico. Y todas ellas son títulos elegidos, obviamente, para no aburrir, porque esto es un medio de comunicación y no puede ser algo insoportable, que sería más soportable en una clase, en la universidad, donde me desempeño hace muchos años, pero entiendo que un medio como la radio, que tiene una cosa ambiental, tiene que ser ligero, tiene que enganchar y enseguida puede despertar suspicacias. A eso vamos a hablar más en detalle después, pero le llamé realismo áspero sucio a una pieza concretamente del Partido de la Gente, donde Novik le daba audiencia literalmente a alguien anónimo, una señora, que se quejaba, entre otras cosas, de que en su búsqueda de trabajo tenía el terror de la inseguridad donde vivía. Y eso, ¿por qué le llamaba así? Porque tenía una sencillez, una suerte de brutalismo estético, donde no había la megaproducción que sí tenía, por ejemplo, el musical fáctico, para ir al del Frente Amplio. ¿Cuál era el musical fáctico? Donde lo que tú conjeturabas, yo no lo sé, es una linda conjetura, jóvenes militantes, chicas y chicos, eran una suerte de hombre sándwich, llevaban carteles que no te dejaban leer bien. Eso era una cosa curiosa, porque hay mucha plata gastada en una megaproducción que yo comparaba con una comedia musical, porque era con el jingle, con la música del Frente Amplio, lo podemos hacer mejor, con los logros, con los porcentajes que subió el salario real, pero iban a campo traviesa, una cosa muy curiosa. En vez de hacer una serie de fichas donde vos pudieses leer, o mejor aún gráficas, cómo subió esto, cómo bajó la criminalidad o lo que fuera. Y finalmente, el melorealismo era nada menos que la gran revelación de esta campaña, que merecería un estudio semiótico mucho más profundizado, pero no es el lugar, que es Cabildo Abierto. Esa suerte de partido seismesino sin ningún, de vuelta, ¿no? Es un pequeño gancho, porque surge de la nada, casi literalmente, tiene poca máquina electoral, si la entendemos por medios, etcétera, y logra un resultado literalmente asombroso. ¿Por qué le llamé melorealismo? Porque era como una suerte de melodrama suave, donde ibas viendo vecinos del interior, de aquí, y finalmente una suerte de marcha, encabezada nada menos por quién, por Guido Manini Ríos, que decía que este Uruguay estaba necesitando esa nueva fuerza política. Entonces, ahí veíamos cómo
la semiótica lo que busca hacer es, eso que todos lo están viendo, nunca va a ser contraintuitivo, no voy a llamarle un aviso rockero al de Cabildo Abierto, porque no lo era una balada muy suave que va contra esa imagen adusta, ¿sí? Que lo comentamos muchas veces, casi artiguista, de quien además viene del mundo militar, que ha sido el elemento más discutido, si es un partido militar o no, pero siempre con ese riesgo, decía, de la mala interpretación o la suposición de un sesgo muy fuerte. Luego quería agregar una nueva idea que no la habíamos manejado nunca en estos 30 años. ¿Se acuerdan de los artistas con Daniel Martínez? Ah, así claro, como había una de las psicólogos. piezas. A ver, hubo distintas formas de participación de artistas apoyando a Daniel Martínez, ¿no? Recuerdan que hubo una serie de videos caseros que varios de ellos hicieron y subieron a las redes sociales. Pero después estuvieron piezas más elaboradas. Sí. Una en particular. Una, donde veíamos a los olimareños, por ejemplo, a Cristian Cari, diversos géneros, teatro. Todos ellos conducidos por Raúl Castro, ¿no? Que oficiaba como una especie de maestro de ceremonias, de conductor, exactamente. de En un entorno locutor. Curioso, ¿te acordás? Porque tenías como una especie de mesa metálica en medio de la naturaleza. Pero a lo que iba es, piensen en esto, ¿qué es un testimonial? Un ejemplo perfecto, que no lo pude decir ese día, me quedó en el tintero y hoy es ideal para cerrar el ciclo, es Natalia Oreiro y su firma ANDA, la compañía. Nadie en su sano juicio sospecha que a esta famosa actriz uruguaya, consagrada en el Río de la Plata, en el mundo aparentemente por sus telenovelas, esa empresa particularmente le genera admiración, emoción, puede serlo o no, hasta podría ser accionista de ANDA, la cooperativa, pero lo cierto es que ella presta en un contrato económico su nombre, su fama, y la pueden ver ahora en la tele yendo a casas de personas, de cooperativistas, que declaran su emoción, su sorpresa cuando golpea la puerta, obviamente toda una cosa preparada, y nada menos que tienen a Nati Oreiro en la puerta. ¿Qué pasó con ese otro testimonial, Emiliano? El de los artistas, el de los músicos, teatreros y todo eso. Bueno, ahí yo acudía a una forma lingüística muy curiosa del español, cuando una madre dice no me come, no me lee, no me estudia, ese me muy extraño porque podría decir perfectamente no come, no estudia, y se llama dativo ético. Y entonces llamaría, quiere decir, es algo que hace otro en mi beneficio, beneficio emocional. Quiero que coma, quiero que estudie, y lo dice así el lenguaje. Y acá yo lo traducía en esta columna, en ese momento, como queremos o quiero que me lo voten, que me lo apoyen al candidato Daniel Martínez de esta fuerza, porque es algo que me hace bien, no que me pagan. Si uno descubriese, cosa que no lo estoy diciendo en absoluto, creo que no, si me lo preguntan, estos artistas recibieron una paga, honorarios, un monto, ese testimonial que me gustaría llamar afectivizado, para separarlo del de Natalia Oreiro y miles de otros famosos que dan su nombre a marcas de zapatos y de cualquier cosa, perdería, Emiliano, inmediatamente su impacto emocional, que es que ellos se están jugando su reputación por esa ideología. Lo que los mueve es no necesariamente siquiera Daniel Martínez, sino quién el Frente Amplio en la interna, si hubiera sido, por supuesto, por decir algo, ¿no? Carolina Cose, también estarían diciendo queremos que nos la voten. Entonces, eso es un elemento nuevo. Y otro, por ejemplo, es la novedad, una de las cosas fuertes, ¿te acordás?, que surge en el primer debate. Yo querría hablar ahí de una gradual e incompleta adaptación somática a ese género. Hablo de la dureza, de la rigidez. Es que los candidatos fueron haciendo su aprendizaje este año en materia de debates, ¿no? Tuvieron un mes y poco, del 1 de octubre, ¿te acordás?, un miércoles, al 13 de noviembre, el obligatorio, donde ya se aflojaron un poquito. Yo comparaba acá y nos reíamos con Emiliano a esas figuras de cartón, vieron en los parques de diversión, donde el visitante pone la cara y hay un gladiador, un marino, típico caricaturesco, para que le saquen una foto. Había una rigidez. Así parecían al principio, ¿no? Muy duros. Y entonces, en el primero, sin embargo, sale un concepto que acá lo manejamos desde hace años, está en un par de libros que han salido sobre estas columnas editados, que es el principio petirrojo, pero esta vez en una versión muy particular. ¿Se acuerdan? Es cómo se elige a un vice, que fue todo un tema en esta campaña, digamos. Pensemos en la rápida resolución de Luis Lacalle Pou,
enseguida, ¿no? La noche en que gana la interna, dice, es ella, ping. Y Beatriz todo lo que ocurrió hasta que Graciela Villar termina siendo electa, donde se juegan muchas cosas que no vamos a entrar. Pero sí me interesa que en el debate, una de las bombas, digamos, informativas que lanza Daniel Martínez es, ya digo ahora quién será mi ministro de Interior, Gustavo Leal. Y habla de la Operación Mirador, ¿te acordás? Y entonces, ¿por qué lo llamo a eso un principio petirrojo? Que eran las reglas no escritas sobre quién puede ser el socio de la presidencia, alguien que no te opaque, que no te eclipse, como el petirrojo Robin con su jefe Batman, el murciélago alado, es siempre un ser menor, es más jovencito, tiene menos experiencia y todo lo que hace es para mayor grandeza y gloria del otro. Lo mismo acá con Beatriz Argimón, menos famosa, menos importante, menos, digamos, presidenciable, que en Argentina daría todo para hablar el tema Cristina Kirchner y Alberto Fernández, pero no vamos a ir por ahí. A lo que voy es que Daniel Martínez, ¿por qué arroja ese nombre? Porque justamente una de las críticas obvias que había de las supuestas causas que podrían explicar la merma de popularidad de esa fuerza, de esa coalición, es nada menos que la inseguridad pública. Y entonces dice, ¿se acuerdan cómo entramos a esos barrios donde las mafias? Dice 2 o 3 veces esa palabra temible, muy inquietante, mafia. ¿Y cómo respondimos? Bueno, tenemos un plan de 12 puntos, etcétera, pero a lo que voy es que Gustavo Leal, el sheriff del Frente Amplio, haría las veces casi de un segundo, porque era muy importante ese tema de la seguridad, y ese es un término nuevo, y esas son las cosas que el análisis semiótico va describiendo, tratando de encontrar conceptos, signos nuevos que marcan cosas que pasan en el mundo, no son arbitrarias, y eso nos lleva hacia la objetividad, no son cosas que a mí se me antoja de decir, me gusta hablar de Gustavo Leal, o al revés, no me gusta, no tiene nada que ver. Escuché el otro día a Fito Garcés, que a veces viene acá, decía, para mí todos los candidatos son ellos. Me gustó esa fórmula. No importa cuál es su adhesión, a quién va a votar, en tanto politólogo, si quiere servir como cientista político, tiene que contar con esa distancia necesaria. Pero te estás adelantando al tema del final. Al tema fuerte. Hacemos una pausa y completamos primero un repaso por jalones de esta campaña. ¿Te diste cuenta, Fernando, que esta columna no tiene título? Es verdad. La de esta vez. La última del ciclo viene sin título. Nos quedamos huérfanos de signos, eso es una paradoja máxima. Muy revelador eso. Bueno, pero seguimos igual, sin título, seguimos igual en La mirada semiótica en la campaña política, último capítulo. Con Fernando Andach. Ahora para completar una especie de recorrida rápida por algunos hitos que tú comentaste. Por supuesto que hubo más en la campaña, pero estos eran algunos que hoy querías retomar. Por ejemplo, ¿cuál? Las redes sociales, su papel, evidentemente, cuando empecé hace 30 años, no existían. Ahora no solo existen, sino que inciden. Y recuerdo la advertencia, vean ustedes cómo los medios, la ecología de los medios, como le llamo una teoría de la comunicación actual, obliga a un periodista como Emiliano a hacer comentarios como el siguiente. Lo que van a escuchar ahora, quienes estén oyendo esto en su auto o caminando, lo van a tener que ver más tarde en video. Eso es una cosa muy curiosa. Ojo, nosotros tenemos, al mismo tiempo que hacemos el programa de radio, tenemos una emisión en video, en vivo, corriendo. Pero resultaba que esa pieza en particular requería que se viera. Esencialmente. En radio era complicada, ¿no? Era complicada porque hicimos toda una preparación de mirar cómo actúan las redes con ingenio, rapidez, respuesta, pero el que lo escuchaba decía, esta ya la oí. Era la verdad del otro lado. Era la Partido parodia Nacional. de una de las piezas, quizás la principal de la campaña de la calle Pou. Nada una parodia menos. hecha del lado contrario, obviamente, Claro. pero que tenía toda la intervención concentrada en la parte visual, mientras que la música, el jingle, era exactamente el original. Gráfica, como en los memes, ¿vieron? Hay un meme ahora que anda corriendo donde Macri le dice algo en el oído a Alberto Fernández y dice, la clave del wifi, el wifi o del wifi es tal, ¿no? Entonces, el chiste está en ese texto agregado, y acá, por ejemplo, cada vez que aparecía un militante blanco decía, le vamos a hacer la vida imposible a los militantes del Frente Amplio, los vamos a perseguir, a asediar. Pero de vuelta, eso es un producto de la época que corre, de los tiempos que corren. Otro interesante fue una columna dedicada
algo que encontré en las redes y que pertenece, en este caso sí está firmada por las redes Frente Amplistas, y era nada menos que las 3 cartas. Las 3 cartas con las que militantes del Frente Amplio salieron a convencer, salieron a buscar votos para Daniel Martínez en la segunda vuelta, ¿no? El cuerpo a cuerpo que en la propia noche del final de la primera vuelta anunció con mucho vigor Martínez, aunque de una manera, no vamos a entrar ahora, que dijimos que era curiosa, porque fue el partido vencedor, con casi 40%, en fin, pero había que remontar lo que ya se venía, que eso hoy se llama la coalición multicolor. Lo interesante de estas cartas, Emiliano, y el propio, acá mi acompañante de estas columnas lo señalaba bien, es el papel en que eran repartidas. Yo lo vi en la Rambla, repartidas, pero en mi caso la bajé de internet, la imprimí para estudiarlas. Era dirigida a quien no nos va a votar, a quien está indeciso y a quien nos va a votar, dándole diversos y complementarios mensajes. Eso es interesante porque siempre ha habido militancia, Emiliano, esto no es algo nuevo, pero que tengan esa capacidad comunicacional es un producto directo, es como la palanca de Arquímedes, una fuerza inédita y muy atendible que cada vez va a crecer, que trae esta web 3.0, esta forma de producir comunicación, ya no desde la altura, desde un diario, desde una radio, una tele, más difícil todavía. Vean ustedes, el debate fue transmitido en cadena. Llegar a eso es dificilísimo, es una decisión cuasi estatal, pero crear una parodia como la que dijimos de la pieza principal del adversario, en este caso el Partido Nacional, y seguramente hecho desde el oficialismo o de los partidarios del Frente Amplio mejor, y esta otra donde se generan 3 cartas, aunque estaban bastante bien hechas, tú señalabas, tenían cierto arte. Son 3 cartas que se acercan mucho al discurso oficial de la campaña de Daniel Martínez rumbo a la segunda vuelta, pero en definitiva no son oficiales, ¿no? Enseguida aparecieron las aclaraciones, eso no es de la estructura, eso es de las redes, es oficioso en todo caso, porque claro, había salidas del libreto, ¿no? Sí, ahí no parece que Invernici, que era el publicitario que está detrás, que estuvo detrás de esa campaña, hubiese firmado. Y ya como transición, Emiliano, ¿qué te parece un título que yo usé para nombrar la, digamos así, intervención de Martínez en el segundo debate, para aludirlo nomás, que lo resumí, porque obviamente todo esto tiene que ir muy rápido, si nos detuviéramos analíticamente llevaría 3 horas, Crónica de un hombre solo, que rápidamente podía ser mal interpretado por los oyentes. En ese caso pasó, al ratito nomás ya estaban apareciendo mensajes de oyentes que decían que tú estabas criticando a Martínez, que lo estabas dejando en una posición incómoda. Incómoda, difícil, porque en aquel momento circulaba por algún lado que la campaña no estaba yendo bien y quién era su rostro principal, obviamente. No Graciela Villar, sino el propio exintendente. Pero luego los hechos, como decía mismo el primer eslogan que el propio Martínez hizo, hechos y no palabras. Ahora, hablando en serio... Recordemos por qué había salido tu título. Sí. Venía de lo que había sido el discurso de Martínez, lo que él había dicho, cómo se había presentado en el debate, ¿no? Yo le llamé la narrativa de su identidad. Él, como dice, yo empecé así, yo hice, mientras que su rival, su adversario en ese debate, agarró por otro lado, que no vamos a ir, pero cualquiera lo puede verificar. Entonces, ahí hay algo objetivo. Estamos acercándonos ya. ¿Qué quiere decir lo objetivo primero para la y a donde ibas es a que después la campaña, tal cual siguió, efectivamente mostró a Martínez solo, con un protagonismo desmesurado, por ejemplo, en las piezas de televisión, ¿no? Esas de Me Comprometo, esas últimas donde lo tenían en un primerísimo primer plano, casi desbordando la pantalla, y ahí uno no tiene nada que ver, pero era obviamente una apuesta publicitaria, una apuesta de campaña que yo no podía, no soy, digamos así, adivino, pero que había señas, eso es lo que estudia la semiótica, indicios, señales, imágenes, toda clase de significación, y le trata de dar la interpretación más justa. Y eso nos lleva ahora sí de lleno a algo mucho más trascendente, digamos, que una campaña. ¿Cuál es la pregunta? A ver, deja planteada la pregunta. ¿Es posible en este siglo XXI de la posverdad, la llamada fake news, noticias falsas que tanto abundan, aspirar, tener como horizonte la objetividad periodística? Bueno, con la respuesta, porque Fernando tiene una respuesta para esa pregunta, con la respuesta volvemos enseguida. La cuestión de la objetividad en tiempos de redes sociales y posverdad. ¿Fernando? Sí.
Era inevitable y pasó acá varias veces y escuché a Emiliano en otros momentos con tertulias mediantes diciendo, ay sí, con la voz fatigada un poco y razonablemente, comprensiblemente, me está sospechando de ser del Partido Nacional, recién me sospecharon o ayer del otro, en una especie de ping-pong que colocaría al periodista, a alguien que se ocupa nada más ni nada menos que traer hechos, informaciones e interpretarlas, subrayo ese elemento, porque no hay un mundo de hechos y nada más que hechos, el ser humano no funciona así, como animales semióticos lo que buscamos es la mayor inteligibilidad del mundo, es decir, comprenderlo, y eso nos va a colocar en Uruguay, en Montevideo, 2019, etcétera, y todo eso son límites de la interpretación, pero no hay otra forma. Entonces, quería ver si es una imposibilidad, una utopía, una quimera aspirar a que un periodista hoy, ya no solo en periodo electoral donde la sensibilidad, como tú mismo dijiste varias veces, parece muchísimo más aguzada y cualquier cosita, es decir, cómo se te ve el sesgo, cómo se te ve, perdón, la camiseta, sino en general. Y por eso quería tomar a los oyentes, si no les parece mal, colocar la mirada semiótica en el propio programa, en perspectiva, en una tertulia que nada más ni nada menos se ocupa de intercambiar lo más pluralmente posible visiones del mundo y donde esta persona que tengo enfrente interviene de un modo muy particular que me llamó la atención este lunes 9 de diciembre, exactamente a los 16 minutos de comenzada la primera parte, bueno, a Emiliano le gusta ser exacto, a mí también, a los 16 minutos hace una intervención cortísima cuyo audio quizás sería bueno rememorar porque no se van a acordar los oyentes y que trae este tema de lleno y me va a permitir, espero, explicar un poquito por qué la semiótica dice no que la objetividad es algo deseable, sino inevitable. Sí, estábamos hablando a propósito del diputado electo Eduardo Lust de Cabildo Abierto, ¿no? Quiero remarcar que estamos discutiendo este tema porque él lo puso sobre la mesa el jueves pasado, ¿no? No es porque los periodistas salieron a buscarle la boca o lo que sea. Él, el jueves pasado, a las 20:32, o sea, un rato después de la reunión de la calle Pou con las autoridades de UPM, y habiendo visto las declaraciones que surgieron, la información que surgió, muy en caliente, a las 20:32 del jueves puso este tuit, ¿no? Porque tiene ese chip. Fernando. Es bien interesante todo el transcurso del tema. Hay una teoría en comunicación, no en semiótica, que se llama agenda setting o la creación de la agenda, que dice sintéticamente, los medios de comunicación, como esta radio, la tele, cualquiera de ellos, no te dice qué pensar, sino sobre qué pensar. Emiliano le gusta decir poner algo en el tapete, quiere decir volverlo algo relevante, donde la gente dice, ¿qué opinás de lo que hizo Cristina Kirchner cuando le dio la mano Macri, etcétera? Todos tienen algo que decir porque todos los medios van cambiando y todos mencionan ese instante de la toma de poder de Fernández. Entonces, ¿qué pasó acá? Sale el tema, nada menos, un tema muy fuerte, que es el parar la construcción no solo del tren, sino hasta de UPM2, donde este Nobel diputado de Cabildo Abierto tendría una posición tomada muy fuerte. Hablan primero dos tertulianos que son de izquierda, de manera explícita, eso es bueno porque cada uno lleva, como se dice en inglés, lleva en la manga su ideología. Y luego, cuando ya la cuarta persona, que es H, Carolina H, que escucharon, sale obviamente en una posición defensiva, mientras los dos primeros dicen, ven, esto de la coalición no viene bien. Viene la cuarta persona que es afiliada, afín, no solo al Partido Nacional, sino, si entiendo bien, a la agrupación, ¿sí? No necesariamente, eso no lo sabía, pero sí del Partido Nacional. Entonces va a decir, bueno, pero este diputado... Y ahí entra Emiliano Cotelo. ¿Y qué es lo que hace? Si ustedes ven el video, que es interesante, él toma su celular en un momento, sí, además de enfatizar y decir, él lo puso sobre la mesa, y defender a la corporación un poco. No es que los periodistas, una clase que lo incluye obviamente, salen a, ¿qué quiere decir? Buscarle la boca, a provocarlo, que eso pasa, podían haber dicho, ¿qué le parece esto sobre tal ley que obviamente lo va a molestar, incomodar, para ver si logran sacarlo de quicio, sacarlo de casillas? Acá, y él aclara algo más, no solo dice al estilo Emiliano 20 y 32 dos veces, que es un tuit, salvo que alguien diga
ha sido hackeado, como a veces se dice, ¿no? Como nadie lo dice, es un hecho, pero además agrega, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo sale eso? Claro, puse lo de las 20:32 porque era un tuit muy cercano a la reunión que Lacalle Pou había tenido ese día con autoridades de UPM. Y supongo que a su vez muy cercano a un informativo, quizás de televisión, donde se había hablado de esa reunión, ¿no? Es una disidencia expresa, inocultable. Tiene el peso obstinado de los hechos. Y a eso quiero llegar. Deliberado. Él sale a marcar su posición, él sale a desafiar al ferrocarril central voluntariamente. Y tú decís, muy en caliente, a las 20:32, lo reiterás, puso este tuit, ¿no? Y ahí Carolina H. Va a tener que decir, bueno, no creo que él siga así, pero eso es una creencia, ahí tiene la diferencia. Hay algo que es inlevantable. ¿Qué son, ahora sí, quiero definir qué es la objetividad para la semiótica? Eso sería lo que me gusta dejar como balance, el adiós a los signos, por lo menos por este año, ¿sí? De esta columna que me ha recibido y que me gusta mucho porque es un desafío enorme cada vez cómo llegar a aportar algo, si se llega, eso siempre está en duda, pero es la esperanza que nos mueve aquí, a Emiliano y a mí, que el mundo está hecho de dos elementos, vean ustedes, cosas y objetos. Cosas es todo lo que existe, muchas de las cuales ni sospechamos. ¿Dónde estaba el SIDA hasta que surge en 1980? ¿Dónde estaba guardado? Ahí se vuelve un objeto gracias a ¿qué? A los medios, obviamente a la sanidad pública, a la investigación, pero ese acrónimo SIDA o AIDS en inglés o como lo llamen, tiene un carácter de objetividad el momento que es conocido. El ser humano no sabe de muchas cosas que lo rodean, como antes no se sabía sobre los microbios, no se sabía sobre la pasteurización hasta que Pasteur lo hace, pero eso no quiere decir que no exista, que no esté ahí, que no sea una amenaza letal. El objeto entonces es aquello que se convierte en materia de pensamiento, pero no puede ser simplemente voluntarísticamente negado. Ese es un riesgo del periodismo, caer en el relativismo. Todo vale. La posverdad, cualquier cosa. Lo que dice Emiliano, lo que pasa es que él me parece que como está ahí en la Plaza Independencia, está volcado hacia tal y lo que dice el otro. No. Otro riesgo, solo sería bueno el militantismo, es decir, el periodista que muestra su camiseta, su sesgo, lo recuerda todo el tiempo, pero creo que hay una tercera opción que es luchar por establecer los hechos. Este fue un microejemplo, pero es válido, donde dice, hay un tuit de esta persona, detrás está este sujeto, este doctor Lutz, abogado, ¿sí? Que es de tal afiliación y que además agrega Emiliano, hace tiempo que viene luchando por eso. Sí, es un hecho. Él, el doctor Lutz, que además es catedrático de Derecho Constitucional, se ha pasado meses haciendo campaña contra el contrato Row-UPM por la segunda planta de celulosa, denunciando su inconstitucionalidad, etcétera, y también en esto otro, asesorando a vecinos que se sienten perjudicados por el trazado del ferrocarril central. Cuyas vidas van a ser alteradas, sostiene de manera razonable, y es un disidente extraño, porque en la mesa los 4 contertulios creo que estaban todos absolutamente consensuados que UPM2 era ley. No había forma y me acuerdo la Guardia insistía, bueno, está lo jurídico, eso se llama en semiótica el argumento de autoridad, hay unas leyes, yo ya consulté, otros hablaban más de lo que les parece que podría ser un diputado Nobel que quiere llamar la atención, pero hay algo que es inconmovible. Entonces, ¿cuál es el cierre de este ciclo? Defender que el periodismo, y esto que hacemos acá, es una forma de periodismo, de divulgación, usando una ciencia no tan conocida, pero que vive y lucha hace muchos siglos, la semiótica, la interpretación del mundo según ciertas tendencias, cualidades y elementos fácticos. Es obvio que Emiliano jerarquizó esa información, no es una máquina inhumana neutra, es vecino a las ciencias sociales cuando hablan hoy de la lucha del género, por ejemplo, de tratar de ver en qué formas la mujer sigue siendo oprimida, a pesar de que tiene el voto, etcétera, y por eso se busca, de alguna forma, desarticular ciertos estereotipos, ciertas ideas obsesivas que la colocan en un sitio inferior a la mujer. Del mismo modo, Emiliano ese día, ese lunes en la tertulia, trae ese elemento porque lo considera importante y porque considera que es la mejor versión posible que tiene del mundo hasta ese momento. Que lo dijo, cuando lo dijo y sobre todo,
fíjate, para qué lo dijo, frente a la sospecha de que, bueno, quizás que ellos llamaban, esos son sospechas. Y otro límite, se lo decía Emiliano fuera del micrófono, podría, por ejemplo, la guarda, que es psiquiatra, psicoanalista, haber dicho, bueno, eso me da a mí para interpretarlo psicológicamente, pero eso no tenemos ningún tipo de hecho, no lo podemos sentar en el diván a ese diputado, abogado, si tenemos su tuit. Eso es como una fortaleza, es mineral, vean ustedes. Sí. Ese fue él comunicándose, ¿no? No necesitó de una radio, no necesitó de un canal de televisión, no necesitó de un diario, porque cuántas veces pasa, ¿no? Que un político desea comunicar algo y aprovecha la oportunidad de que le hacen un reportaje y entonces tira un mensaje, ¿no? Esta vez fue él mismo, con su propio medio de comunicación, Twitter, que dijo, yo voy a hacer esto. Y sin querer informó de algo más, como hoy dijiste, informa algo más, como cuando yo me equivoqué en la identidad de quien aparecía en una pieza de La Calle Pou y no era Loli Ponce de León, sino Beatriz Argimón. Dice algo más interesante con lo que me gustaría mucho cerrar esto, que es una reflexión sobre la sociedad uruguaya. Esta columna es sobre la sociedad uruguaya, no es sobre las elecciones, solo o principalmente, porque la semiótica establece una continuidad lógica entre un festival de signos, como lo llamamos muy en serio, ese paroxismo de lo democrático, que es una elección, sino el modo de ser uruguayo, del que se hablaba sobre la ida de La Calle Pou y Tabaré, pacífica, amigablemente, civilizada y democráticamente. Acá yo diría, es llamativo que un disidente de algo tan complejo como es esta UPM2 genere tanto ruido, y eso habla de algo que Germán Rama llamó hace mucho la hiperintegración uruguaya, esa cosa de un consenso tan sólido en el cual salirse de la mayoría de esa suerte de verdad única cuesta muchísimo, y creo que eso fue en parte, esa es mi interpretación, esa intervención muy relevante, creo, en ese momento, diciendo, un momentito, este señor es un disidente y yo no conozco su psiquis. ¿Cómo podrías hablar si vos sabés? Nadie sabe, creo, es un personaje nuevo en política, no es como el padre de La Calle o Sanguinetti, del cual hay libros, etcétera, hay una gestión muy larga, pero yo tengo su tuit, que es una señal suya y que además sé que viene defendiendo estos casos de la invasión del tren en la privacidad, en la vida cotidiana de estas personas. Entonces, cierro diciendo, el periodismo solo se salva con la objetividad. No significa infalibilidad ni que esa jerarquización que hizo Emiliano Cotelo el lunes pasado de mañana sea la única posible. Otro periodista podía haber elegido otra cosa, pero agregó además, y esto me gustaría subrayarlo, vamos a traer a alguien de Cabildo Abierto a la tertulia. Ah, sí, en las tertulias estaba faltando esa posición, esa sensibilidad, ese punto de vista, y ya, bueno, ya apareció el miércoles pasado. Por eso, ¿verdad? Tú comentabas la tertulia de lunes, bueno, el miércoles ya comenzamos a tener una voz de Cabildo Abierto, en este caso Marcos Metol. Por eso alguien podría decir, le pega a Cabildo Abierto todo el tiempo y lo excluye, lo marginaliza, pero inmediatamente ese es otro hecho. Es muy difícil decir si va a traer a alguien que representa esa fuerza, esa idea, que él esté en contra. Entonces abogo porque sigamos con esa objetividad que es tan preciosa para la democracia y que los medios de comunicación como este deben seguir de todas maneras defendiendo y desarrollando. Tenía título la columna al final. Adiós a los signos. Exacto, es uno posible y me despido de la audiencia. Gracias por la paciencia. Aprendí mucho, creo que aprendimos con esas intervenciones siempre providenciales de oyentes tan atentos que me asombran, más que en algunas de mis clases diría, que nos ayudaron a corregir el camino, pero muy en serio, esta es una oportunidad preciosa, única, para, ¿por qué no?, refinar ese momento, ese proceso que se da de todos modos, republicano de las elecciones, pero tratar de entendernos más los uruguayos, entendernos en relación a un momento tan clave para la coexistencia de todos. Se van los signos. O mejor dicho, se va Fernando, que es el custodia de los signos, el observador de los signos. El mirador, ahí está. El mirador de los signos. Chao, Fernando, gracias y Chao, hasta Emiliano. la próxima. Capaz que el año que viene con la campaña departamental. ¿Cómo no? ¿Quién te dice que volvemos por acá? Un abrazo. Mirá, Fernando, mirá qué dicen los oyentes. Voy a extrañar muchísimo a Fernando y sus columnas. Ese es el mensaje, por ejemplo, de Alicia. Ah, qué bueno. Y después están los que quieren saber cómo siguen. Este es el mensaje de ¿quién? Anabela,
que estaba encantada con el ciclo, y pregunta sobre el final, ¿dónde se puede formar uno en esta ciencia? Y la Facultad de Información y Comunicación, donde soy profesor, ofrece varios cursos, tanto al inicio casi de la carrera de comunicación cuanto hacia el final. Ahí va a encontrar un buen lugar de la UDELAR donde estudiar, ahora sí, con libros, con tiempo, con tranquilidad, no solo esta tentativa de hacer partícipes a los oyentes, pero sí, de una forma más sistemática, que es la semiótica.